cualquiera puede ir ahí a Odessa y bueno, pues comprobar lo que fue, lo que queda de las huellas de este español que vivió allí, ¿no? Que fue el fundador de la ciudad. En campañas juntos, Suvorov echó grandes elogios de Rivas. De él dijo, este hombre con un buen regimiento nos toma el solo Constantinopla. Básicamente estaban en guerra contra los turcos en aquella época. Para entender lo que fue Rusia y lo que es hoy, nos remontamos al siglo de oro de las armas rusas, el siglo XVIII. Lo hacemos de la mano de la primera novela de Diego Merry del Val, El súbdito de la zarina. Diego, bienvenido a Periodista Digital. Muchas gracias. Decir que tal vez esta historia nazca cerca de 1998, cuando usted fue como corresponsal a Moscú. ¿Y por qué Rusia para ejercer el periodismo? Bueno, Rusia para ejercer el periodismo porque realmente es un país que tiene un enorme interés para un reportero, para cualquier investigador que quiera ir allí, ¿no? Por la historia que ha tenido, por los enormes contrastes. Yo creo que para mí Rusia, si la tuviera que definir, sería un país de extremos, ¿no? Extremos en todo. Pues lo puedes ver desde el tamaño del país, el clima y el carácter de la gente también, ¿no? Porque es una gente extrema, ¿no? Por una parte, gente que no ha sido capaz de ordenar un poco la economía de su propia casa y sin embargo te mandan naves al espacio y no se caen, ¿no? A diferencia de lo que pasa a veces a los propios norteamericanos. Pues yo al estudiar el siglo XVIII ruso, sobre todo sus aspectos militares, he llegado a la conclusión de que bueno, es una laguna impresionante en la historiografía occidental. Creo que se ha minimizado de una forma escandalosa el papel que tuvo Rusia en todos esos años, que se convirtió en una de las primeras potencias de Europa. Y ahí está un español, al frente. Pues sí, uno de ellos fue un español. Pero entonces él puede considerar el mejor general que había entonces en el ejército ruso. A José de Rivas. Bueno, es difícil hablar de cuál fue el mejor o no. Desde luego, Suvorov pues es un gran caudillo. Ahora bien, de Rivas desde luego fue un hombre invicto, no perdió ninguna de las batallas en las que estuvo, tuvo acciones importantes, ganó por ello enormes condecoraciones, de las más importantes de las que existían entonces en el ejército ruso, y bueno, es uno de ellos. ¿Y cómo se encontró con esta historia de José de Rivas? Bueno, fue una de esas historias, yo supe sobre él en el año 2000, un par de años o así después de yo llegar a Rusia, y fue una de esas historias que uno se encuentra por el camino y prácticamente ya hechas, y que bueno, esto hay que contarlo de alguna manera. Y fue la que me dio la idea del libro. Es una señora rusa que trabajaba entonces conmigo como ayudante en la corresponsalía de ABC, que se llama Marina Golinskaya, y bueno, que es su esposo es un cineasta allí bastante conocido, y ella, una señora muy culta, y me habló por primera vez de la existencia de José de Rivas. Me comentó, ¿por qué no hace usted un libro sobre su compatriota que fue el fundador de Odessa? Yo al principio no entendí muy bien lo que me estaba diciendo, porque bueno, mi ruso para aquel entonces no era todo lo fluido, ¿no? Sí, todo lo fluido, que luego bueno, con el tiempo pues ya comencé a entender un poco mejor. No sabía muy bien de qué me estaba hablando, porque además es una historia de la que yo no había oído hablar nunca. Bueno, en el siglo XIX la verdad es que se tendió a olvidar mucho el papel de los extranjeros que los extranjeros habían tenido en todo el siglo XVIII ruso, porque desde Pedro el Grande Rusia atrae extranjeros para que le ayuden a reformar su país en todos los terrenos, tanto en la economía como sobre todo en el aspecto militar. Los mandos eran sobre todo alemanes, ingleses y holandeses, y así su nombre quedó bastante en el olvido, ¿no? Aunque no del todo, porque de hecho, bueno, en Odessa ahí está su calle, que es la principal de la ciudad. Fue el fundador de la ciudad, claro. Exactamente, la calle Derivasovskaya, que se llama así por él, porque se unifica su apellido, como ahí le llaman Derivas, ¿no? Pues la calle Derivasovskaya es la que están la mayor parte de los cafés, es peatonal en la mayor parte de sus tramos y recuerda mucho al París del barrio latino, de toda esta zona, ¿no? Y en el año 96 las autoridades de allí municipales eligieron su estatua, que está ahí en su estatua, como bueno, en ocasión del bicentenario de la fundación de la ciudad. Y una cosa más, hacia el final de su libro, sin desvelar nada del argumento, dice que el espíritu de otro siglo de oro desplegaba sus alas y no le estaba dado a nadie en este mundo el poder de levantar el muro capaz de contenerlo. Es otro el siglo en el que contaba usted al principio que narran, los rusos van a narrar todo lo que pasó en el siglo de las armas, ¿no? Exacto. Lo que quería hacer con esa alusión del nuevo siglo de oro precisamente es que el siglo XIX para los rusos es el siglo de oro de la literatura. Entonces, cuando ya empieza la decadencia de las armas rusas y empieza la época de las derrotas, justamente es cuando se empieza a desarrollar su gran literatura. Y hoy en día, pues si hay alguna esperanza de que se mantenga un hilo de libertad de expresión, pues también es a través de la literatura. Pues, bueno, ya no hay censura, pero aunque el régimen pues de alguna manera está ahogando algunos medios de expresión, pero ahí está la literatura y los escritores rusos que mantienen esa tradición, pues esa llama viva, aunque sea entre un público más o menos minoritario, aunque hay que decir que ahí la gente lee mucho, eso sí que es verdad.
pues que se mantenga un poco ese espíritu, ¿no?, del siglo de oro de las letras. Pero qué curioso, ahí quizá nos une algo a los españoles y a los rusos, que es en España la crisis de ideas de fin de siglo, cuando perdíamos todas las colonias y surgieron una serie de literatos que contaban con esa nostalgia un tiempo mejor. Quizá en Rusia ocurrió lo mismo, ¿no? Y salvaron un poco el amor patrio de esa manera. Eso que dices es totalmente cierto. Yo encuentro muchísimos paralelos entre España y Rusia. Sería interesantísimo hacer un libro sobre eso, hacer una tesis o que estudie los paralelos. Hay una fascinación mutua y sobre todo, tal vez más por parte de ellos hacia nosotros. Por ejemplo, la figura del Quijote, si hablas con cualquier ruso, te dirá que ellos la consideran una figura rusa. Porque, sí, es cierto, porque ellos tienen un poco también, admiran muchísimo ese carácter quijotesco, ¿no? Y eso se aprecia en muchísimos terrenos. En eso que hablas de la nostalgia, del famoso me duele España. Bueno, ellos no han dicho me duele Rusia, pero lo podrían decir. Pero lo sienten. Sí, lo sienten. Claro, ellos lo que difícilmente admiten es que un extranjero vaya y les ponga el dedo a ellos en la llaga, ¿no? Yeah. Es decir, nosotros podemos reír de nosotros mismos, pero que no venga nadie a hacerlo, porque entonces sí que les puede su orgullo nacional, ¿no?